¿Qué vamos a ver como guía ahora pasando pues por este preámbulo? Es la importancia de las competencias en el proceso de selección. ¿Por qué nos deben de importar y qué rayos es? Para poder tener claro, pues, por qué hacer una entrevista por competencias, ¿no? ¿Cómo elaborar las preguntas basadas en competencias? ¿Cómo o qué técnicas o cuáles son como los pasos? Y vamos a hablar de las bases de la estructura de la entrevista por competencias de manera muy general y las buenas prácticas en la conducción de una entrevista por competencias. Esa va a ser como la guía del día de hoy. Ya que les di mucho preámbulo del tema, vamos a ir pues justamente por este caminito y al final, para quienes quieran formar parte de la comunidad, ir más allá, los jueves tenemos mentorías que también por ahí lo suspendí con el grupo de mentorías, pero ya este jueves lo retomamos. Tenemos los jueves mentorías en donde profundizamos a detalle sobre un tema o solucionamos alguna problemática referente pues a todo lo que implica habilidades relacionadas con recursos humanos o con estrategias de recursos humanos, porque también vemos mucho la parte estratégica, los que han estado aquí pues han visto, ¿no? Esta otra parte. Entonces, ¿cuál es el objetivo, chicos? Pues que ustedes se preparen porque viene mucha automatización y el objetivo es que nosotros estemos listos para aportar valor. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, ¿cuál es la importancia de las competencias en el proceso de selección? Primero, las competencias que es, pues son las habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos que una persona posee y que son necesarios para llevar a cabo de manera exitosa una determinada función o tarea en un entorno laboral. Es decir, en un entorno laboral o en un contexto de una empresa donde hay ciertas políticas, valores, un estilo de liderazgo que está reinando, una cultura organizacional, y incluso una cultura a lo mejor intercultural. Ahí en ese contexto hay que ver qué competencias tienen las personas para ver si van a ser capaces de llevar a cabo la función de manera exitosa, ¿sí? Entonces, justamente estoy hablando de todo esto porque la entrevista por competencias, esta metodología también nos permite predecir si la persona se va a adaptar al contexto. Muchas veces tenemos a la persona adecuada en cuanto a conocimientos, en cuanto a experiencia, pero resulta que la persona no encaja con la empresa, no hace equipo. ¿Por qué? Porque justamente, pues la otra parte no la pudimos profundamente identificar y que a lo mejor las pruebas psicométricas sí nos pueden dar una luz de información, pero llevando a cabo bien una metodología podemos saber si esta metodología podemos saber si la persona se va a adaptar o no a la cultura, que muchas cosas relacionadas justamente con saber si la persona incluso se va a adaptar con el jefe, ¿no? O con el equipo de trabajo, o si el equipo de trabajo trae una dinámica a lo mejor muy ágil o una subcultura, porque también los equipos de trabajo, dependiendo del jefe o dependiendo del área, tienen una cierta subcultura que al momento de que nosotros incorporamos a una persona a ese grupo o ese equipo de trabajo, se genera otro sistema, ¿no? Y también está otra parte de que pues no pierdas talento tan valioso que a lo mejor no supimos cómo identificar si iban a poderse adaptar al equipo de trabajo y pues el equipo de trabajo termine como sacándolos para afuera como boomerang, ¿no? O al revés, a lo mejor llega y desequilibra todo el equipo de trabajo porque trae un ritmo de trabajo la persona acostumbrado pues a revolucionar y aunque no sea el jefe, pues empieza a acelerar a todos, ¿no? Entonces, se empiezan a generar situaciones que muy probablemente con una entrevista estructurada que se basa precisamente en lo que la persona hizo y sabe, pues no nos da información, ¿sale? Entonces, como podemos ver, la entrevista estructurada no sería una metodología, es una técnica también, ¿sale? Es una técnica que hay que saber en qué momento aplicarla. Entonces, bueno, ¿cómo se clasifican de manera general las competencias? Se clasifican de manera general en dos, que son las blandas y las técnicas. Las blandas, pues tienen que ver con las habilidades sociales, emocionales y de comunicación. Es decir, todo lo que tenga que ver justamente con esto que te cuento, la cultura. ¿Qué tanto me voy a adaptar a la cultura, al estilo de liderazgo, a incluso si la empresa ahorita requiere personas de manera general que lleguen y se forme un equipo, a lo mejor que sea muy excelente en dar información
precisa y objetiva al momento. Pues tú metes a alguien que se guarda información, que tiene miedo a compartir cuando se equivoca, pues resulta que no encaja en la cultura, ¿no? Y entonces va a tener otro tipo de problemas que no tienen que ver con si sabe o no, o si sabe o puede, sino con que este tipo de situaciones pues le van a llevar a pues salir o adaptarse muy tarde o que sea muy costosa su adaptación. Eso quiero que te lo quedes bien claro. Tú tienes que tener una información suficiente, como te decía, para poder decir o reportar esta persona cuánto nos va a costar su adaptación. Creo que no hemos visto ese concepto porque una cosa es el costo de la incorporación, o sea, la persona se incorpora, cuánto cuesta y si tienes programas de estos de onboarding y todo eso, pues cuesta, ¿no? Además. Pero la adaptación es algo que no estamos tan acostumbrados a medir y es eso, lo que te decía, esos 3 meses, ¿qué va a pasar? Porque a lo mejor meto a la persona y la persona se adapta muy rápido, pero hasta sucede eso, me desequilibra el equipo de trabajo porque los empieza a jalar a todos y entonces pues meto a uno, pero pierdo a 3, ¿no? Porque ya metí haz de cuenta como si metes una llavecita o una tuerquecita que pues trae revolución al máximo, pues te truena las demás. Entonces, ese es el costo, como te decía, de adaptación. Ese tenemos que poderlo predecir y justamente esta metodología, pues nos debe dar esa información y solamente ser claros y conscientes de qué va a pasar, ¿no? Puede ser que incluso digas, esa persona, pues su costo de adaptación implica también justamente que con tal persona no se va a llevar bien, que es la que tiene más influencia en el equipo de trabajo, pues ¿qué voy a hacer con esa otra persona? Si la dejo en ese puesto, si la muevo, la promuevo, armo un puesto en donde ambos sean como ¿cómo se puede decir? Expertos, especialistas del departamento y entonces que trabajen en conjunto y tengan un reto en conjunto para que no choquen. ¿Qué hago, no? Muchas veces también, no sé si tú estás contemplando en este tipo de preguntas o en este tipo de información, pues qué va a pasar justamente no solo con el jefe, sino con ese equipo de trabajo, cómo les va a afectar. Recuerda tú que cuando hablamos de la teoría de sistemas, que lo vemos mucho en la universidad, quienes estudiamos esta especialidad de recursos humanos nos hablan de la teoría de sistemas. Y la teoría de sistemas dice que justamente cualquier elemento que entre o salga del sistema, pues genera una alteración. Entonces es exactamente esto, lo que te estoy diciendo. Alguien que entre, altera el equipo de trabajo, altera el equilibrio, y entonces es ver justamente este costo de adaptación que va a implicar, tanto para la persona como para el equipo de trabajo, como para el jefe. Hay veces que tú metes un elemento muy bueno que desafía tanto al jefe que su estilo de liderazgo o de comunicación queda corto para poder manejar o sacar el máximo provecho de esa persona. Ese también es un costo de adaptación, ¿sale? Entonces, creo que hoy estamos entendiendo también un concepto interesante que casi no se aborda en este tipo de metodologías, pero a mí me gusta mucho tomarlo en cuenta porque recuerda que al final si somos socios estratégicos y sumamos a la empresa en este sentido, pues tenemos que tener esa visión a largo plazo de poder reinformar cuáles son los riesgos o poder meter estrategias preventivas, pues para que justamente esta alteración al sistema, que es inevitable, entre o salga alguien, se altera el equilibrio. Esta iteración del sistema pues sea lo menos costosa posible. Y ese costo de adaptación, como ves, pues tiene que ver sí con el candidato, pero también con el jefe y también con el equipo de trabajo, ¿vale? Entonces, justamente te estoy hablando de eso porque esas habilidades blandas o esas competencias blandas, perdón, las debes identificar justamente antes. ¿Qué es lo que tú requieres para que esa alteración que se va a hacer al equipo pues no genere tanto desequilibrio, ¿no? Sí va a generar un desequilibrio de entrada, sí, pero que no sea tan grave. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en los pasos que se tienen que seguir. Luego tenemos las técnicas que son las competencias relacionadas con el conocimiento técnico o específico de un área, que justamente la técnica de entrevistas estructuradas va muy a revisar esto, pero con preguntas muy, sí, no, muy cerradas, ¿no? Y luego tenemos la otra técnica de preguntas situacionales en donde justamente nos habla o nos ayuda a poder indagar más o la técnica STAR. Entonces, con esto tú ya te vas dando cuenta justamente de dónde van encajando las técnicas. La técnica STAR también nos ayuda a identificar competencias blandas.
¿sale? Entonces, yo no aplico una técnica cuando no sé exactamente qué quiero medir o qué quiero identificar. Entonces, antes de que nos vayamos a cómo se sigue la técnica paso por paso, primero saber, pues, qué técnica voy a usar para qué y en qué momento, porque justamente una muy buena entrevista profunda se caracteriza por que se utilizan varias técnicas dentro de ella para poder indagar lo más posible. Y eso no tiene que ver justamente con que la entrevista dure 2 horas, sino que sea de tanta calidad y sea tan efectiva que todas las técnicas las aplicaste de una forma estratégica tan importante que te fue llevando a llevar pues justamente al candidato a filtrar si aplica o no aplica o qué tan riesgoso es su incorporación. Esto es algo que también quiero que te quedes claro. No es nada claro y clara. No es nada más ver o medir si la persona es apta para el puesto, que es a lo que estamos acostumbrados a identificar, sino justamente qué riesgos implica incorporarlo o incorporarla, ¿no? Yo puedo tener a Superman, el mejor del mundo, y hasta se ganó la lotería y solo va a trabajar por amor al arte, no le importa el dinero, y es justamente lo que soñamos, pero justamente esta persona tal vez traiga un contexto mental que choque con el contexto organizacional de todo el equipo. Y entonces, ¿qué desequilibrio va a generar? ¿Cuál es el riesgo? No sé si aquí, por aquí vamos bien o me gustaría leer sus comentarios, porque estoy sacando conceptos que no son normales, son como diferentes a lo que se ha estado, pues normalmente se habla en este tipo de conceptos, ¿no?